Caja de relatos. Análisis y entrevistas con los más destacados autores del momento. Caja de relatos. Novelas, libros, cuentos y los mejores relatos en cadena Universal Radio. Pequeños detalles que con toda seguridad te harán comprender la mejor literatura. Caja de relatos, dirección y producción de Marcial González. Señoras y señores, bienvenidos a Caja de Relatos. Hoy, de nuestra Caja de Relatos, vamos a extraer la novela Tinta y Fuego, escrita por Benito Olmo. Benito Olmo nació en Cádiz en 1980. Es policía portuario, ejerciendo como tal 9 años en Cádiz. Aunque no quería ser policía, Benito Olmo siempre ha manifestado que no tenía vocación de agente de la autoridad, pero buscaba un trabajo que le dejara tiempo libre para poder escribir. Como policía portuario y con sus horarios flexibles, disponía de tiempo para escribir. Hasta que llegó un momento en el que necesitaba más tiempo para poder escribir y dejó lo de policía portuario. Asimismo, Benito Olmo afirmó que cuando estuvo de policía portuario conoció mucho del tema de los muelles y los bajos fondos, lo que le valió de material para algunas de sus novelas. Novelas que se centran principalmente en el género negro, y la mayoría enmarcadas en el tema policíaco y criminal. En el año 2021, con su novela El Gran Rojo, obtuvo el premio Nobel Pol a la mejor novela negra. Y su novela La maniobra de la tortuga ha sido adaptada al cine de la mano de Juan Miguel del Castillo. Ahora, Benito Olmo nos sorprende con su última novela, Tinta y Fuego. Una novela cuyo punto de partida para escribirla fue el descubrimiento de que en Alemania se había creado un departamento especial para devolver a sus dueños legítimos los libros robados por los nazis. De hecho, gran parte de los fondos de la Biblioteca Central de Berlín proceden del saqueo nazi. Y el principal expolio afectado fue la biblioteca de la comunidad judía de Roma. Con todo ello, el autor ha realizado una exhaustiva labor de documentación que nos ayuda a descubrir una cara bastante desconocida del nazismo. El escritor ha recorrido varias ciudades europeas tras el rastro de los libros robados por los nazis, que robaron a los judíos, creando esta fabulosa novela en la que mezcla investigación, asesinatos y aventuras. Con esta novela, Benito Olmo se sale de su registro habitual, la novela negra clásica. En Tinta y Fuego, la protagonista, Greta, es una reputada buscadora de libros raros y valiosos, que atraviesa un mal momento y decide aceptar un encargo insólito: encontrar una biblioteca perdida durante la Segunda Guerra Mundial. Pero para conocer más detalles de esta novela de Benito Olmo, Tinta y Fuego, nuestro compañero Alberto López lo ha entrevistado por teléfono desde su estudio móvil. Así se desarrolló dicha entrevista. Caja de relatos, la mejor literatura. Y entrevistas con los más destacados autores del momento. Hoy en Caja de Relatos nos acompaña Benito Olmo para hablar de su nueva novela, Tinta y Fuego, un título desde luego muy sugerente y del que vamos a
desentrañar todos sus pormenores sin hacer spoiler, o por lo menos eso es lo que pretendemos. Benito Olmo, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros en Caja de Relatos. Buenos días y muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Bueno, Tinta y Fuego, coméntanos antes de meternos en el fondo del asunto, ¿por qué ve la luz este libro y en qué te inspiraste para su producción? Bueno, Tinta y Fuego es la historia del saqueo nazi, saqueo de libros cometido por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Un tema que a mí me resultaba completamente desconocido y que llegó a mí casi por accidente, a raíz de una noticia que leí en las redes sociales. La noticia tiene un titular imposible de pasar por alto. Libro robado por los nazis, devuelto a una familia de escritoras argentinas. A mí automáticamente esto me llamó la atención. Leí la noticia, contacté con estas hermanas argentinas, una de ellas vive en Barcelona, hablé con ellas y me contaron qué era lo que sucedió. Ellas un día recibieron una llamada de Berlín. Un bibliotecario llamado Sebastián se presentó y les dijo que tenía un libro en Berlín que posiblemente hubiera pertenecido a su padre. Ellas recelaron automáticamente porque si bien es cierto que su padre nació en Alemania, muy pronto, con 15 años, se trasladó a Sudamérica, emigró porque, claro, su madre era judía y ya habían llegado los nazis al poder y se convirtió en un lugar inhóspito, un lugar muy complicado en el que está siendo judío, ¿no? Entonces, claro, su padre nunca habló del pasado. Y cuando estas chicas recibieron este libro, este ejemplar, un libro de cuentos, de leyendas tirolesas que pertenece a su padre, efectivamente, de alguna forma conectaron con una parte de su pasado que ellas no conocían. Conectaron con una parte de su padre que descubrieron de una forma inopinada. Entonces, claro, yo me di cuenta de que hay una historia, porque este libro, que es un libro muy común, un libro que en cualquier librería de segunda mano no te darían más de un par de euros por él, para ella tiene un valor incalculable. Tiene un valor incalculable, claro, a mí sí me amontonaban las preguntas. ¿Qué hacía este libro en Berlín? ¿Quién es este bibliotecario que lo encontró y lo devolvió? ¿Cómo supo este tipo que ese libro pertenece a esta chica? Porque encontró un libro, identificarlo, darse cuenta que es de alguien que lo dejó allí hace 80 años. ¿Cómo llegó ese libro allí? Entonces, lo que hice fue trasladarme a Berlín y allí fue donde descubrí la verdad sobre el saqueo nazi. Saquearon bibliotecas por media Europa para conseguir crear una especie de biblioteca de Alejandría que contuviera todos los libros. Me pareció apasionante y me di cuenta enseguida de que ahí había una historia. Y es que efectivamente este libro tiene como trama histórica, digamos, el saqueo de los libros por parte de los nazis para construir una gran biblioteca a todos los niveles y también paralelamente, digamos, ¿cómo lo podríamos definir? Como una especie de la construcción de la biblioteca de la comunidad judía de Roma, que tiene su intríngulis en la acción y que no vamos a desvelar mucho más, pero que digamos que no era tampoco demasiado limpia, sino que actuaban también parecido a lo que hacían los nazis, ¿no? Bueno, realmente la novela es una novela de ficción, 100%, es una novela de aventuras que al final constituye la búsqueda de un tesoro, y ese tesoro es la biblioteca de la comunidad judía de Roma. Como te he dicho antes, los nazis robaron bibliotecas por toda Europa. Cada vez que había una biblioteca de sus enemigos, masones, comunistas y especialmente judíos, ellos iban y la desmantelaban. Había un departamento dirigido por Alfred Rosenberg que se dedicaba única y exclusivamente al expolio cultural. Y en Roma había dos grandes bibliotecas que querían llevarse: la biblioteca de la comunidad judía y la biblioteca del colegio rabínico. En octubre de 1943, dos grandes trenes llegaron a Roma y cargaron esta biblioteca en su interior. En diciembre de 1943, estos dos trenes partieron de Roma rumbo a Frankfurt con estas dos bibliotecas. Pero una de esas dos bibliotecas nunca llegó a su destino. Uno de esos trenes se perdió. No se sabe qué sucedió y esa biblioteca, la biblioteca de la comunidad judía, que era la que iba en ese tren, se perdió y sigue desaparecida desde hoy. Estamos hablando de una biblioteca de más de 7.000 libros, con inculables, con primeras ediciones, una biblioteca muy valiosa, con un valor incalculable. Tanto es así que en 2002 el gobierno italiano creó una comisión para investigar qué sucedió con esta biblioteca. Creó una comisión formada por expertos, por bibliófilos, por coleccionistas, por bibliotecarios, que estuvieron trabajando durante 8 años rastreando esta biblioteca, haciendo muchas preguntas, hablando con mucha gente y, llegaron a varias conclusiones. No encontraron la biblioteca, pero llegaron a varias conclusiones. La primera es que no fue destruida. No hay constancia de que ningún bombardeo
destruyeron un tren en esa fecha concreta, está todo documentado, no se destruyó. La segunda es que ese tren no llegó a Frankfurt. Entonces, barajan dos teorías. Una es que el tren siguió hasta Berlín, donde esta biblioteca permaneció hasta que llegaron los rusos del Ejército Rojo, encontró los libros allí y se los llevó a Rusia. La segunda opción es que, bueno, en Frankfurt estaba el gran depósito de libros del Tercer Reich, pero cuando empezaron los aliados a bombardear Frankfurt, que como bien sabe fue destruida completamente, apenas dejaron edificios en pie, los depósitos de libros se trasladaron al sur de Polonia, cerca de Breslavia. Entonces, cabe la posibilidad de que este tren, en vez de ir a Frankfurt, fuera directamente a Polonia. Y claro, son las dos opciones, o Rusia o Polonia, dos gobiernos muy herméticos que no cooperaron en esta investigación. Entonces, claro, este informe es público y está en la web, y cualquiera puede acceder a él para ver esta investigación. Dice que está en uno de esos dos lugares, la Biblioteca de la Comunidad Judía, más de 7.000 libros, está o en Rusia o en Polonia. Y a mí la idea de una biblioteca desaparecida y que haya gente buscándola en el siglo XXI, a mí me fascinó. Me pareció increíble que existiera esta especie de tesoro escondido. Y yo coloco a Greta, la protagonista de Tinta y Fuego, en esta posición en la que le encargan encontrar esta biblioteca. Entonces se va a recorrer media Europa, va a ir a Berlín, va a ir a Roma, a Polonia y finalmente a Cádiz en pos de esta biblioteca, y va a descubrir cosas muy interesantes. Un viaje que yo también, durante la documentación, para escribir esta novela, también estuve en esos lugares. Y uno de los grandes temas que trata la novela es el poder de los libros como herramienta política. Y sobre esto queríamos preguntarle al autor, en cierta manera, ¿qué tenían esos libros? ¿Cuál era el contenido? Aunque lo dices bien en la novela y lo describes, invitamos a nuestros lectores a que lo investiguen por su cuenta, pero ¿qué contenido, qué destacas del contenido de estos libros que pueda hacer, digamos, un objetivo primordial de un régimen en su día tan totalitario como el nazi y sobre todo tan poderoso? ¿Qué, digamos, por qué pueden suponer arriesgar la vida de esta manera a los personajes de la novela para conseguir esos libros? ¿Qué tienen esos libros para ello? Bueno, yo siempre que oí hablar antes de la relación de los nazis con los libros, siempre pensaba en las hogueras, ¿no? En esta hoguera que hacían, en esta destrucción de libros, que eran actos que yo pensaba que eran irracionales, un poco bárbaros, ¿no? Que lo hacían un poco de forma irreflexiva. Sin embargo, a medida que investigué, me di cuenta de que los nazis eran perfectamente conscientes del poder de los libros, no solamente para cambiar ideologías y para construir una sociedad culta, sino también para preservar la historia. Piensa que en esa época no había tantos soportes como ahora. Ahora tenemos CD, tenemos los discos duros, tenemos la nube, hay muchos más medios, pero entonces la historia se contenía primordialmente en los libros. Entonces Alfred Rosenberg, el encargado del expolio cultural, sabía que si le arrebataba a sus enemigos, a los comunistas, a los judíos, a los masones, si les arrebataba sus referentes, su historia, estos libros que contenían de dónde venían y quiénes eran, de alguna forma acabaría con ellos. Los judíos que sobrevivieran a la solución final no tendrían referentes, no sabrían de dónde venían y terminarían desapareciendo. Y al mismo tiempo quería preservar ese conocimiento para que futuras generaciones de alemanes conocieran a sus enemigos, supieran de dónde venían y pudieran combatirlo con mayor eficacia. De ahí que pusieran tanto interés en preservar todo este conocimiento y en quedárselo ellos, que como raza superior tenían que custodiar todo lo hermoso que había hecho el hombre y todo el conocimiento del mundo. Y por eso pusieron tanto interés en desmembrar y en saquear bibliotecas de toda Europa. Vamos a hablar de los personajes y destacamos fundamentalmente dos. La protagonista, Greta, que es una gran coleccionista de libros, es enigmática y aparece y se nos presenta como tal, y que a medida que avanza la novela pues descubrimos ciertas facetas en ella que la hacen un personaje muy atractivo. Y hablamos de Oleg, que en forma parecida aparece tímido, aparece como un bibliotecario de toda la vida, y que a medida también que avanza la novela podemos ver que rompe con este arquetipo para ser un auténtico aventurero. La pregunta es muy directa. ¿Has conocido en la realidad, en tus viajes e investigaciones sobre este libro, a alguna Greta o a algún Oleg? Sí, por supuesto que sí, le tengo que documentar a fondo, me he metido a fondo en el tema de la bibliofilia y he conocido a muchos buscadores de libros que como Greta se dedican a eso. Greta es una detective de libros, se dedica a localizar libros raros y valiosos, a tasar bibliotecas, a poner en contacto a compradores, con coleccionistas, con bibliófilos. Entonces se mueve en un mundo
en un mundo de la bibliofilia que mueve muchas pasiones y consideran el libro como un método para ganarse la vida. Ella respeta mucho el mundo del libro, pero no tiene esa pasión desaforada que tendría un coleccionista, más bien se aprovecha de eso. Entonces, contempla los libros de una forma un poco, se aleja un poco de ellos, ¿no? Y por contra tenemos a Oleg, que digamos que es su alter ego, o digamos que es como una especie de escudero que lo colocamos a Greta, y Oleg es un bibliotecario, como bien has dicho. Se hablaba antes de la Biblioteca Central de Berlín, donde más de 1 millón de libros están allí esperando que alguien haga justicia por ellos. Más de 1 millón de libros robados por los nazis y un departamento que se dedica a examinarlos y a devolvérselo a su propietario. Un departamento formado solo por 3 personas. 3 personas solo para 1 millón de libros. ¿Por qué no se desaniman? ¿Por qué siguen trabajando? ¿Por qué consiguen éxito de vez en cuando? Pues porque tienen un entusiasmo y una fe a prueba de bomba. Oleg es, digamos, la síntesis de esos bibliotecarios. Oleg tiene una pasión desmedida, es muy ingenuo, es un soñador, sí que tiene pasión por lo que hace, cree en esa misión encomendada de hacer justicia en nombre de todos esos libros, y en este sentido es un contrapunto para Greta. Mientras Greta es mucho más cínica, es mucho más rupestre, él sí que cree en lo que hace, es mucho más ingenuo, es muy apasionado, muy romántico, digamos que es un romántico, y yo creo que por eso funcionan tan bien cuando se juntan, porque digamos que son la noche y el día, y juntos forman un todo. Antes hablábamos del poder de los libros como herramienta política, pero un aspecto que personalmente nos llamó muchísimo la atención cuando leímos esta novela es el valor económico de estos libros, porque hablabas de que hay 1 millón de libros esperando su devolución, y estos libros, o al menos algunos de ellos, constituyen una importancia capital para determinada gente. En este sentido queríamos, si nos podías contar, ¿qué valor económico? Porque estos libros además alcanzan un valor económico que es muy variable a lo largo de la época, ves cómo las acciones van bajando y subiendo según las circunstancias y según los personajes. ¿Qué valores económicos te has encontrado o has podido descubrir que nos puedas contar y que llamen la atención del público en los libros que están pendientes de devolución o que han sido devueltos? Bueno, los libros que hay en Berlín, precisamente, los que hay allí, no son especialmente valiosos. Y de hecho, yo hablé con Sebastián, con el responsable de ese departamento, y le pregunté al respecto, porque claro, cuando hablamos de expolio cultural, siempre nos viene a la cabeza el robo de obras de arte. Los nazis saquearon muchos museos, muchas colecciones públicas y privadas, y robaron mucho arte, y a día de hoy sigue desaparecido esa obra de arte, muchas siguen desaparecidas. Claro, ¿por qué no se habla más del robo de libros? Porque es un tema tan ajeno, de que no se ha escrito ni se han hecho películas, como en el caso de las obras de arte. Y Sebastián fue muy tajante. Sebastián me dijo que allá habían ido escritores, habían ido expertos, coleccionistas, habían ido productores incluso de cine, pero se había alargado. Se había alargado en cuanto se habían dado cuenta de que allí no había libros especialmente valiosos. Allí hay los libros que cualquiera, que tú o yo, dejaríamos atrás si tuviéramos que salir corriendo y dejar nuestras cosas atrás, o si tuviéramos que malvender nuestras posesiones. Entonces, claro, al no haber un gran valor económico, es difícil que alguien se interese por esos libros. Sin embargo, el libro, por ejemplo, que recibió esta chica argentina, el libro de su padre, para ella tiene un valor incalculable. Ella jamás vendería ese libro por mucho que le den. Y es un libro que a priori no tiene mucho valor. Pero luego sí que es verdad que los nazis se aprovecharon de esta circunstancia para saquear muchas colecciones muy valiosas. Te puedo comentar el caso de Arthur Goldsmith, que, como sabes, fue un gran coleccionista en Austria, y que cuando los nazis llegaron al poder tuvo que huir del país, tuvo que malvender sus posesiones. El tipo era un bibliófilo consumado, de una biblioteca de más de 30.000 ejemplares muy valiosos, tuvo que malvender a toda prisa. Y se da el caso de una colección de almanaques, una colección muy curiosa, con muchas dedicatorias, almanaques de diversas fechas, una colección de más de 10.000 almanaques. La tuvo que vender a la biblioteca, creo que era la biblioteca Anna Weimar, y bueno, la vendió por una suma irrisoria porque necesitaba el dinero para comprarse un billete a Sudamérica para huir. Es que lo querían matar, ¿no? Y el propio director de la biblioteca escribió un informe hablando de la compra de esa colección de almanaques. Y al final del informe, este tipo, el director, dice, de su puño y letra, hemos conseguido un precio muy ventajoso con esta gran colección de almanaques, por el simple hecho de que el señor Goldsmith es judío. Es decir, que ellos sabían perfectamente lo que hacían. Y de hecho, después de la guerra, la familia Goldsmith litigó
Y en 2010, me parece que fue, llegaron a un acuerdo con la biblioteca, finalmente. La biblioteca les dio una suma, les dio 100.000 euros, y a cambio se quedaban con los almanaques durante el tiempo que hiciera falta, hasta que la familia los reclamase o los quisiera de vuelta. Y es uno de los pocos casos en los que se ha producido una restitución especialmente valiosa. Todo esto, como digo, está documentado, está en Internet, si cualquiera puede acceder a esa información. Y bueno, es verdad que hay casos suculentos, hay casos en los que se mueven sumas muy jugosas, pero son los menos. La mayoría de las veces son libros que tienen valor para sus propietarios, tienen un valor sentimental más que un valor económico. Has citado Sudamérica como punto de destino de los fugitivos políticos en las determinadas épocas y sobre todo con relación a los huidos tras la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, y como es un continente donde tenemos legión de seguidores, quería preguntarte, ¿encontraste alguna relación en la gran cantidad de bibliotecas y la cultura de literatura que hay en esa región, en esta gente que ha huido de la Segunda Guerra Mundial y que se asentaron sobre todo en Buenos Aires, en Montevideo y en algunas capitales de alrededor tras la Segunda Guerra Mundial? Y me refiero tanto a nazis como a judíos. ¿Encuentras alguna relación a esa gran cultura de biblioteca que hay en los sitios, en las localidades que acabamos de citar, con esa huida particular de los judíos y de los nazis? He encontrado indicios, no he encontrado certeza, pero sí que he encontrado muchos indicios bueno, tanto de dirigentes nazis que vieron en Sudamérica como de judíos que se vieron obligados a emigrar. Como bien saben, los libros son un pasajero incómodo. A la hora de movernos, a la hora de hacer una mudanza, a la hora de viaje, los libros ocupan mucho sitio, pesan mucho. Antes los libros eran más grandes que ahora, estaban mejor hechos que ahora, por tanto, tienen bastante más peso. Entonces, bueno, era complicado mover las bibliotecas y mover los libros, y la mayoría de las veces preferían vender esas colecciones, por mucho que les doliera, sobre todo porque hablamos de gente que necesitaba efectivo con rapidez, esa rapidez. Y les digo, es muy complicado cuantificar las pérdidas, es muy difícil cuantificar a cuánto asciende este saqueo, pero sí que es verdad que se perdieron muchos libros en el camino. Por ejemplo, en el caso de Polonia, en Polonia saquearon los nazis alrededor de 3 millones de libros, y en el proceso destruyeron unos 15 millones de libros, que es una barbaridad. Se estima que como el 80% de la producción literaria del país fue destruido. Entonces, como digo, los libros son unos pasajeros muy incómodos, son difíciles de mover. Los que tenemos muchos libros y nos mudamos con frecuencia lo sabemos. Y bueno, es complicado, pero aún así hay indicios. Hay indicios de algunas colecciones que han terminado en Sudamérica y que algunas siguen por allí. Benito Olmo, pues muchísimas gracias, y animamos a todos nuestros lectores a que se adentren a investigar y a leer y a entretenerse con Tinta y Fuego, porque a lo largo de 480 páginas se tocan un montón de temas de los que hemos tratado, los que más nos han llamado la atención y de los que estaríamos horas, ya no entrevistando, porque esto ya no ha sido una entrevista, sino que ha sido una conversación muy coloquial y muy amena, por lo cual estaríamos, repito, horas hablando con el autor. Pero como sabemos que tiene más compromisos y que la novela ha quedado más que presentada, pues le damos las gracias y le deseamos muchísima suerte con esta Tinta y Fuego de ND Novela, que es la editorial del Grupo Planeta, que ha tenido a bien editar esta magnífica obra. Benito Olmo, muchas gracias y mucha suerte con esta novela. Muchas gracias a ti, gracias por la oportunidad. Y hoy, para despedir este Caja de Relatos, lo haremos con un fragmento de la novela de Beatriz Serrano, titulada El descontento. Aprovecho para agradecerles su atención y despedirme hasta un próximo Caja de Relatos. Les dejo ya con nuestro fragmento de hoy. Un saludo de quien les habla, Marcial González. En el año 2016, la obsesión de Internet durante unos larguísimos 15 minutos fue el estado físico y mental de una youtuber inglesa llamada Marina Joyce. Joyce era una especie de princesita cursi y aniñada, de largos tirabuzones rubios y enormes ojos azules, que subía inocentes vídeos en los que se probaba ropa de colores pastel,
abría cajas con regalos que le enviaban distintas marcas o comía dulces que le resultaban exóticos por ser sencillamente de algún país asiático. Y gracias a esa difusa línea de Internet en la que a menudo eres incapaz de discernir si estás viendo un contenido erótico o familiar, o quizás las dos cosas al mismo tiempo, la comunidad que seguía a Marina Joyce era heterogénea y sorprendente. Desde niñas pequeñas que querían lucir los mismos vestidos rosas que lucía Joyce, hasta señores calvos de 50 y muchos años que seguramente se masturbaban con los vídeos en los que aparecía comiendo helado. Al cabo de un tiempo, su amplia comunidad de seguidores comenzó a detectar sutiles cambios en su comportamiento a raíz de uno de sus vídeos. Marina Joyce estaba en una fiesta y sonreía a cámara mostrando el conjunto escogido para la ocasión. Pero algo en su forma de dar vueltas, lánguida y desganada, o en su manera de responder a las preguntas que le hacían, alrededor de 3 segundos más tarde de lo que una persona sin problemas de comprensión tardaría en contestar, hicieron sonar todas las alarmas. Y de ahí nació una teoría de la conspiración según la cual Joyce estaba en realidad secuestrada por su novio o por una secta, nadie determinaba cuál, y vivía maltratada y obligada a subir vídeos en contra de su voluntad. Las pruebas que remitían estos detectives de Internet eran ediciones cortas de algunos de los vídeos en los que, si prestabas atención, se podía escuchar un sutil y susurrado «Help me», que según la teoría, ella habría añadido en el montaje posterior para pedir ayuda a sus fans, así como otros vídeos donde daba la impresión de que Joyce miraba hacia el fondo de la habitación, detrás de su pantalla, para responder a una pregunta de su comunidad de seguidores con el beneplácito de su captor. Los fans también mostraban como pruebas irrefutables capturas de sus vídeos donde uno de sus brazos o sus piernas parecía tener hematomas, arañazos o pequeñas heridas. Marina Joyce continuaba siendo simpática y alegre, aunque se la veía adormecida, atolondrada o drogada en la mayoría de sus vídeos. Algunas capturas de pantalla, que acabaron colgadas en foros o en cuentas de Twitter dedicadas en exclusiva al emocionante caso, mostraban detalles con los que se suponía que la youtuber estaba llamando la atención de los demás mediante mensajes subliminales escondidos entre las preciosas estanterías lacadas de blanco y llenas de cachivaches, cedidos por diversas marcas que siempre utilizaba como fondo para todos sus vídeos. Sus seguidores y todos aquellos que se habían ido apuntando al hashtag Salvad a Marina Joyce, que fue trending topic durante días, terminaron llamando a la policía de Londres para que fuese en su rescate. Y la policía fue a su casa, no encontró nada sospechoso y se marchó. Pienso en Marina Joyce en la fría sala de reuniones que he reservado para una llamada con parte del equipo de cuentas para hablar sobre la campaña de Navidad. Pienso también en que si la policía llegase alertada por algún ser querido en estos momentos, tampoco encontraría nada sospechoso. Tan solo soy una chica en una oficina, como ella era tan solo una chica en una habitación. Solo mis verdaderos fans notarían cambios extraños en mi comportamiento reunión tras reunión, día tras día, vídeo tras vídeo. Hablarían de ello en foros de Internet y crearían larguísimos hilos explicativos en Twitter. Puede que incluso me convirtieran en trending topic durante algunas horas. La chica que un día parecía divertirse tras la pantalla, hoy parece adormecida, atolondrada e incluso drogada. En este caso no se equivocarían en ninguno de los 3 supuestos. Estamos a finales del mes de agosto y vengo a la oficina para gastar menos en aire acondicionado. Es lunes, otra vez. No he avanzado nada en ningún proyecto de Navidad, pero sé que puedo hablar el tiempo suficiente para convencer al equipo de cuentas de que tengo varios proyectos en marcha. Coloco el ordenador, un vaso de agua y una pequeña libreta en una amplia mesa situada de tal forma que me permite tener luz natural en el rostro. Si algo he aprendido de los youtubers es cómo orientar la cámara en una reunión. Caja de relatos. La mejor literatura.